Cambiamos de tema, ya se encuentra con nosotros Rolando Rodi. Vamos a repasar nuevamente lo que tiene que ver con estos pacientes oncológicos y las necesidades de medicamentos que tienen. Y sobre todo, cómo se debate el tema del uso de los biosimilares, porque son igual de efectivos para muchos profesionales. Sin embargo, otros no los quieren recetar. ¿Por qué? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? Hola, Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a dar continuidad y vamos a cerrar lo que empezábamos el día de ayer. Ayer hablamos de la situación catastrófica por la que atraviesan varios pacientes oncológicos y eso se reflejó en dos historias que contamos. Y también la situación en los hospitales públicos. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el Instituto de Previsión Social y vamos a hablar de las drogas oncológicas. En salud pública esto falta porque hay una demanda altísima. En salud los pacientes oncológicos se tratan con biosimilares, pero ¿qué pasa en IPS? IPS recibió una cantidad importante también de biosimilares, pero muchos oncólogos se resisten a prescribir esta droga y esto pone en riesgo evidentemente a muchos pacientes que necesitan su tratamiento. En este caso se ven obligados algunos a recurrir ante la justicia para tratar de conseguir lo que se conocen como innovadores u originales. Vamos a esta primera parte con relación al tema de la situación en sí de los pacientes oncológicos en el IPS. IPS cuenta con 1.400.000 asegurados y es considerado uno de los mayores centros de referencias del país. Esto incluye el campo oncológico. En la previsional se diagnostica un promedio de 2.500 casos nuevos de cáncer por año y reciben más de 32.000 consultas anualmente. Esto implica montos millonarios para la institución. Las cirugías oncológicas de alta complejidad van de 10 a 60 millones de guaraníes por paciente. La quimioterapia, que por año se indica 9.153, le cuesta a IPS más de 133.000 millones de guaraníes. Ya la radioterapia, a la que son sometidos 993 pacientes, el monto es de más de 5.000 millones de guaraníes. El Instituto de Previsión Social no cuenta con equipos propios de radioterapia y pese a la urgente necesidad, siguen tercerizando. Básicamente para el diagnóstico aquí tenemos toda la batería de imagenología, desde una radiografía simple hasta una resonancia magnética y el PET-scan, que actualmente también ya contamos en la institución, hay una adjudicación a una empresa que vamos a empezar a derivar en unos días pacientes para diagnóstico de cáncer. Los médicos entrevistados por el equipo de expedientes coinciden que el cáncer es una enfermedad catastrófica que golpea económicamente a cualquier familia y cuyo diagnóstico para la mayoría de los pacientes va asociado con la muerte. En el sector público, la falta constante de medicamentos y equipos son más visibles. En IPS cuenta con una gran variedad de drogas, equipos y los que no tercerizan, significando costo cero para el asegurado. Tenemos 52 drogas oncológicas en el Vademécum institucional, incluyendo agentes químicos, anticuerpos monoclonales, terapias dirigidas y también los de soporte del tratamiento del cáncer. Le ofrece el IPS al paciente tratamiento de radioterapia que mediante tercerización en centros externos, mediante licitación pública nacional, compra el IPS el paquete de servicio y se deriva a los pacientes hasta el centro tercerizado. Pero existe una marcada diferencia entre hospitales públicos e IPS cuando de prescripción de drogas oncológicas se trata. A finales de diciembre del 2016, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 24 de la Ley 1119/97 de productos para la salud y otros, y se establecen los requisitos para el registro de los medicamentos biológicos, incluyendo los biosimilares. En diciembre del 2017, el Ministerio de Salud otorgó el registro sanitario al biosimilar Bevacizumab, tras considerar que fueron presentadas la totalidad de las documentaciones exigidas por la Dinavisa, incluidos los estudios preclínicos, clínicos y sus conclusiones. Pero, ¿qué es un biosimilar? Es el medicamento producido por otra compañía, ¿verdad? Que tiene su técnica, pero que saca una molécula que tiene el mismo efecto terapéutico y los mismos efectos, digamos, adversos que la droga original, que puede tener pequeñas diferencias, ¿verdad? Pero que no son clínicamente significativas.
igual que 2 partidas del medicamento original. En febrero del 2018, Salud vía licitación adquirió por primera vez un lote de biosimilares. Esta compra significó al Estado paraguayo un ahorro superior a los 3.000 millones de guaraníes y fue destinado para pacientes que siguen tratamiento contra la leucemia. En marzo de ese mismo año se realizó otro llamado a licitación, esta vez para adquirir drogas para el tratamiento contra el cáncer de colon. El Ministerio de Salud volvió a comprar biosimilares en medio de la resistencia del gremio de oncólogos. Comparando la adquisición que antecedió a este proceso licitatorio, el ahorro fue de 4.500 millones de guaraníes para el Estado. Esta situación desató un conflicto en el INCAT, que se opuso a prescribir argumentando falta de documentos respaldatorios. Para abril del año pasado, el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, ya utilizaba los biosimilares sin ningún inconveniente. Nosotros no tenemos problema con el biosimilar ni en eficacia ni en toxicidad en este momento, ¿ok? Pero en INCAM, los oncólogos se resistían a prescribir, lo que llevó al Ministerio de Salud a abrir una investigación, hasta que finalmente en mayo del 2018 llegaron a un acuerdo y resolvieron el conflicto. En junio, Salud volvió a adquirir biosimilares, esta vez para el tratamiento contra el cáncer de mama. En este caso, el ahorro fue superior a los 18.000 millones de guaraníes. En las 3 adquisiciones de biosimilares que previamente mencionamos, el ahorro para el Estado paraguayo superó los 25.000 millones de guaraníes. Pese a la disponibilidad de los medicamentos, seguían denuncias contra profesionales que se resistían a recetar biosimilares. El constante cuestionamiento hacia INCAM hizo que en julio del 2018 terminaran prescribiendo y a partir de allí comenzaron a recetar sin inconvenientes hasta la fecha. Nosotros tenemos, sí, tenemos. ¿Y lo utilizan sin ningún inconveniente? Estamos utilizando normalmente. El Ministerio de Salud continúa adquiriendo biosimilares y eso se respalda en la resolución 81 del 28 de febrero del 2019, donde nuevamente realizó compras por la vía de la excepción para el Instituto del Cáncer. La altísima demanda hizo que el producto terminara antes de tiempo, generando desabastecimiento, lo que llevó a solicitar un nuevo refuerzo. Desde la entrada en vigencia de los biosimilares no se presentaron inconvenientes tanto en el INCAM como en el Hospital de Clínicas, de acuerdo a los profesionales consultados. Aquí se está usando un biosimilar y en el Instituto del Cáncer también. Y ese biosimilar no quieren usarlo en el IPS. Tenemos pacientes que nos traen, justamente ellos salen de IPS con el medicamento y se lo ponemos nosotros acá. Lo peor es que no usan otro medicamento, porque tengo entendido que ellos tienen ese medicamento, pero no se lo quieren aplicar a los pacientes. Ahora, yo no sé, pregúntale a ellos. Se prescriben los medicamentos con que cuenta el ministerio. O sea, uno no puede salirse, digamos, del listado básico del ministerio. Ustedes saben que no es solamente padecer de cáncer el principal problema. El principal problema pasa por esa guerra desatada, habiendo medicamentos y no se prescriben. Los hospitales públicos faltan. Desde que entraron los biosimilares, el Ministerio de Salud empezó a comprar vía licitación para INCAP. Esto también fue al Hospital de Clínica y comenzó a generar un ahorro, porque anteriormente destinaba miles de millones, igual sigue bastante alto el monto, pero por lo menos genera un ahorro. Pero eso no se refleja en la realidad porque la gente no accede a medicamentos. En el IPS, ¿qué pasa? En IPS compraron este medicamento, tienen en farmacia, pero prescriben de forma ínfima. En esta segunda parte vamos a escuchar cómo se refieren a este tema los responsables en el Instituto de Previsión Social. Recordemos que hay muchísimas acciones que se presentan para comprar un determinado medicamento. Esto le genera mucho más gastos al IPS, considerando que tienen una droga allí, pero no prescriben. Si bien en los hospitales públicos el problema de los biosimilares para el tratamiento oncológico parece ser cosa del pasado, en el IPS la resistencia a prescribir sigue instalada y ante la falta de las drogas consideradas originales o innovadoras, se evita prescribir los biosimilares que están disponibles en farmacias. En octubre del 2018, el Instituto de Previsión Social llamó a licitación para la provisión de drogas oncológicas para el tratamiento de cáncer colorectal y para un tipo de cáncer de pulmón. Desde el momento de la apertura de los sobres en adelante se generaron una serie de protestas por parte de un grupo de pacientes y familiares ante la posibilidad de la adquisición de biosimilares. Mientras el conflicto se desataba en IPS, tanto en INCAM como en el Hospital de Clínicas se suministraba a los pacientes sin ningún inconveniente. En diciembre del año pasado,
se adjudicó por primera vez los biosimilares para pacientes oncológicos del IPS, pero Contrataciones Públicas terminó anulando la licitación ante una protesta. Subsanado el inconveniente, IPS se ratificó en la compra pese a la oposición médica. La adjudicación fue superior a los 46.000 millones de guaraníes. IPS recibió el 20% de la compra mínima de biosimilares y deberá desembolsar un monto inicial de más de 4.000 millones de guaraníes. Desesperados por continuar con el tratamiento y pese a la resistencia de los médicos de prescribir los biosimilares, algunos pacientes denunciaron públicamente esta situación hasta que finalmente terminaron cediendo. La droga sigue en farmacia ya que los médicos prácticamente no prescriben y esto podría generar una millonaria pérdida a la previsional porque dicho lote vence el próximo año. En el IPS, los médicos del IPS prescriben biosimilares. Y no solamente en el caso puntual que te estás refiriendo de esta droga, de verdad que creo mucha roncha, por cierto, pero siempre con la cautela de que siempre en los pliegos de bases y condiciones del IPS ponemos, digamos, una vara muy alta, acorde, no también porque se le antoja a la gente del IPS, ¿no? Acorde a los delineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se ha adquirido por licitación pública nacional biosimilares de todos estos agentes biológicos, de las insulinas, del factor estimulante de colonia, por darte algunos ejemplos. Y de hecho que los médicos lo recetan. No es cierto que en el IPS no se recetan los biosimilares. Toda esta situación se refleja en las constantes publicaciones periodísticas que hablan de la falta de medicamentos para pacientes con cáncer en el IPS, lo que lleva a suspensiones temporales del tratamiento. Los médicos sostienen que solo prescriben la droga, no la marca del producto. Se utiliza el biosimilar a los pacientes que tienen la indicación. Ahora, la intercambiabilidad que tanto se habló, es ahí donde se respalda, ¿verdad?, algunos colegas, ¿verdad?, de que no quieren hacer el switch, el cambio de un original a un biosimilar. El médico prescribe, no prescribe nombre comercial. No voy a poner el biosimilar original, no pongo yo eso en mi indicación, yo médico. Pone el nombre genérico. En la farmacia se encarga de distribuir. Pero eso no se refleja en la gran cantidad de recursos de amparos que se promueven constantemente ante la justicia, obligando a la institución a desembolsar millonarios montos para adquirir drogas con que cuenta en farmacia. La asociación de pacientes respaldado en el tema de la intercambiabilidad. Pero ahí no entra la cuestión médica de decirle, mira... Del médico de IPS no salió. Del médico de IPS no salió. Pero esas son recomendaciones de las sociedades médicas nacional, internacional. El mismo ministro de Salud se expidió sobre el tema. Entonces, respaldados en eso, los pacientes son libres de hacer lo que a ellos les parece. En IPS sostienen que utilizan los biosimilares para pacientes oncológicos, pero en cantidad limitada. Hasta ahora estamos utilizando en una cantidad limitada de pacientes, diría yo, ¿verdad? Y con el tiempo nos va a decir eso si tienen la misma efectividad o no. ¿Limitada es porque no requieren los demás pacientes o por qué razón, doctora? Y el médico es el que indica. El médico es el que indica, sí. Entonces nosotros, basados en esos hechos, podemos ir. Hacemos reporte de farmacovigilancia. Hasta ahora no nos consta tampoco que haya ningún efecto adverso. O sea, eso con el tiempo solamente yo te puedo dar un informe veraz. Voy a ser muy irresponsable si en este momento yo te digo que sí o que no. Hasta diciembre del 2018, alrededor de 70 pacientes del IPS estaban utilizando la droga conocida como original o innovador. Al adjudicarse los biosimilares, los pacientes comenzaron a presentar recursos de amparos, lo que llevó a la previsional a comprar dichas drogas. Con esta medida están beneficiadas 47 pacientes. El resto sigue su tratamiento con biosimilares. La batalla desatada contra la no utilización de biosimilares al parecer no solo se da en nuestro país. Una reciente publicación del Washington Post, que basó su reportaje en entrevista a expertos, incluyendo la FDA, menciona una gran preocupación en lo que refiere a la atención de la salud, porque los fabricantes de medicamentos más avanzados están utilizando tácticas de miedo, un intento para proteger sus ganancias que tienen enormes implicancias para el Estado que lo requiere. El artículo también señala que médicos y compañías farmacéuticas están sembrando dudas sobre la conveniencia de cambiar a versiones más accesibles, a pesar de seguras y efectivas. El tratamiento contra el cáncer implica montos millonarios para un solo paciente por año, y la principal preocupación es que la campaña de desinformación podría desalentar la aceptación en el mercado de los conocidos como biosimilares.
Esta situación se refleja actualmente en nuestro país, donde diariamente mueren pacientes oncológicos por falta de medicamentos. Y evidentemente esos medicamentos que tiene IPS, los biosimilares para los pacientes oncológicos, van a estar allí por mucho tiempo. Recordemos que el próximo año esto vence, y ¿para qué va a servir? No va a servir precisamente a los pacientes que padecen de esta enfermedad y que necesitan de ese medicamento, sino que va a terminar en la tapa de algún diario como un lote de medicamentos vencidos. Es responsabilidad finalmente también de los médicos. Ellos dicen en el IPS que prescriben la droga, no el nombre comercial, y que es la farmacia la que se encarga de distribuir. Entonces, ¿qué pasa cuando los pacientes van a pedir esa droga y les dicen que no hay, cuando en realidad tienen ese medicamento? En salud pública se normalizó esto, y con eso se están tratando los pacientes ya prácticamente hace un año en el INCAT, en el Hospital de Clínicas y en tantos otros lugares donde se recibe diariamente pacientes, y esto no da abasto. En el IPS es totalmente lo inverso. ¿Por qué dicen las autoridades de IPS que finalmente terminaron invirtiendo millones de dólares de nuestro dinero aportantes para comprar un lote importante de medicamentos que sus médicos se rehúsan bajo sospecha de una tremenda manipulación detrás por parte de los grandes laboratorios? Y estamos hablando de millones de dólares también de inversión por parte de ellos. Y me preocupa mucho el tema de la táctica del miedo y de sembrar dudas sobre un medicamento que otros profesionales, sus colegas, dicen sí funciona. Y además establecen la responsabilidad también con el paciente, porque dice, nosotros prescribimos y ellos prefieren esto. O sea, uno hace lo que le dice el médico, Claro. además en este tipo de situaciones. Y si el médico te dice y te infunde miedo, Claro. mira que ese medicamento, tengo duda por ahí, vos sabés que tenés una de las peores enfermedades, cáncer, casi una sentencia de muerte, y si tu médico otra vez te dice que probablemente ese medicamento no te sirva, obviamente te vaya a manifestarte con carteles. Sí. Solamente quiero cerrar con este informe. La cantidad, los primeros 20% que le entregaron a IPS en diciembre del año pasado, y que sigue estando ahí en stock y que utilizan prácticamente de forma ínfima. La gente que utiliza, ¿quiénes son? Los que sacan de IPS y van a los hospitales públicos a suministrarse este medicamento, y otros que tienen que pelear para conseguir. Pero esos medicamentos, esos 20%, la primera parte que entregaron que tienen en IPS, esos saben en cuánto tiempo se termina en el INCAP, esa misma cantidad en 2 meses. En IPS está ahí y nadie lo